Pues bien, vamos a empezar hablando de la pieza más importante. ¿Y cuál es? Os preguntaréis. Clarísimo, el procesador. ¿Y por qué? Pues porque esta piececita pequeña es la encargada de prácticamente todo el trabajo. Fácilmente, más del 85% del trabajo de un ordenador pasa por aquí y es ejecutada por el procesador. Así que esta es la pieza más importante, de hecho el ordenador se puede decir que es el procesador y todo lo demás, todo lo que está a su alrededor serían componentes auxiliares. Pues bien, esto que veis aquí es un procesador de ordenador. Y aquí tenemos que distinguir tres partes. Tenemos una placa que permite la interconexión con el PC. Todo esto que veis alrededor son muchísimas conexiones que son conexiones que sirven para interconectar el procesador con el resto del ordenador, que luego os cuento cómo ocurre. Y debajo de esta chapita que estáis viendo aquí, pues es un trozo de silicio que es un semiconductor donde está esculpido todo el circuito del procesador. Y bueno, para que me entendáis, es como si fuera una calculadora que básicamente lo que hace es cálculos aritméticos y cumplir instrucciones. De hecho, todo lo que hace el ordenador, prácticamente todo pasa por aquí, ya sea ejecutar el sistema operativo, los videojuegos, cargar una página web, ejecutarte un vídeo, prácticamente todo pasa por el procesador. Pues bien, desde que esto se inventó, no es otra cosa que una máquina de cálculo que opera sobre unos datos. Y este procesador es capaz de ejecutar una serie de instrucciones por encima de esos datos. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, ¿qué es? Pues lo primero que vamos a necesitar es una memoria, porque si no, ¿dónde vamos a guardar los datos? Pues bien, hoy en día lo que se viene utilizando es un SSD, ¿vale? Esta es la unidad de almacenamiento que más se utiliza hoy en día. Pero no debemos de olvidar que hay otro tipo de conexiones también que ya son más antiguas y se están dejando de utilizar. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo tenemos los famosos discos duros magnéticos, ¿vale? Que esto ya pues se están dejando de utilizar, los de toda la vida. Pero luego también hay otro tipo de unidades de almacenamiento. Hay otro tipo de unidades, como pueden ser estos tipos de SSD, que son SSDs más grandotes, ¿vale? SSDs de tipo SATA, son unidades más grandes, pero ya digo que la mayoría de la gente, si puede utilizar, pues ya hoy en día se utiliza este tipo de SSD, NVMe, M.2, y estos son las unidades de almacenamiento mejores que podemos utilizar a día de hoy en cuanto a transferencia de datos. Pues aquí es donde nosotros vamos a guardar toda esa información que no queremos que se pierda y que queremos que de aquí pase al procesador para que se ejecute. Si vemos este M2, pues vemos que está formado por una serie de chips, ¿vale? Por estos componentes que veis, que no son otra cosa que unos bancos de memoria, como si fuera un almacén, y aparte de estos chips, este SSD también tiene un pequeño chip que también es un procesador, porque claro, tiene que haber alguien que esté a cargo del almacén. Entonces, este chip no solo se encarga de guardar los datos y manejar el espacio que hay en estos bancos de memoria, sino que también se encarga de leerlos. Cuando el procesador le pide, oye, que necesito X datos, pues ¿qué hace? Hablar con el coprocesador. Y aquí lo que tú puedes ver es la función más básica del procesador: leer datos, procesarlos y finalmente volver a almacenarlos. Esto lo hace continuamente, a cada segundo está haciéndolo. Aunque tú pienses en muchos momentos que no está haciendo nada, está en Windows, él está haciéndolo una y otra vez sin parar. Esto parece muy bonito, pero tenemos un pequeñito problema. ¿Y cuál es? Pues bien, aunque esta unidad de almacenamiento pueda ser de 2 terabytes, por ejemplo, pues ¿qué pasa?
que cargar los datos se hace muy lento. ¿Y qué es lento? Pues lento es que el procesador estaría constantemente esperando a que la unidad de almacenamiento le cargase los datos, le enviase los datos y la mayor parte del tiempo estaría sin hacer nada. ¿Qué pasa? Que esto se ha convertido en una cosa que no era práctica y aunque estas unidades de almacenamiento son muy rápidas, siguen siendo lentas. ¿Qué hicieron los fabricantes de hardware? Inventar otro componente entre medias que agilizara este proceso. ¿Y cuál fue ese componente? Pues ese componente es la memoria RAM. Pues bien, la memoria RAM, imaginar que los fabricantes de hardware de aquella todavía no existían los SSD, pues ya hacía falta un componente, ¿vale?, para colocarlo entre medio del procesador y la unidad de almacenamiento para que todo este proceso fuera mucho más rápido. Pues bien, ya tenemos un nuevo componente y ya tenemos tres en nuestro ordenador. Tenemos el procesador por un lado, en medio tenemos la memoria RAM y en el otro lado tenemos la unidad de almacenamiento que tú utilices. Puede ser un SSD o cualquier otra. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en la memoria RAM, vamos a ver que al igual que pasaba con el SSD, pues vemos que también tiene bancos de memoria. Pero aquí se guarda la información de otra manera. Y por eso el acceso a la información que hace el procesador aquí es mucho más rápido. Aquí es donde se guardan todos aquellos datos que el procesador necesita trabajar con ellos de manera inmediata. Y bien, llegado a este punto, muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y esto de tener dos memorias, para qué? No parece muy razonable. Lo normal sería utilizar una en vez de dos. Esto tiene una razón de ser y una respuesta muy sencilla. Por ejemplo, tenemos la unidad de almacenamiento, como en este caso puede ser el SSD, que si yo, por ejemplo, apago el ordenador, los datos continúan guardados. Pero yo, la memoria RAM, en el momentito que apago el ordenador, automáticamente se borra toda la información. Es mucho más rápida, pero en el momentito que apago el ordenador, se pierde todo. Y en la unidad de almacenamiento SSD, aunque no reciba corriente, yo apago el ordenador, todos los datos permanecen guardados, a no ser que pase algo fuera de lo normal, ¿vale? Si no, los datos van a continuar ahí. Además de todo, la memoria RAM, tener una mayor capacidad de memoria RAM cuesta muchísimo más dinero que tener una mayor capacidad de una unidad de almacenamiento, como en este caso puede ser un SSD. Con esto me refiero que si, por ejemplo, nosotros queremos comprar memoria RAM, fijaros, 64 GB, pues ya nos costarían aproximadamente unos 250 euros, 250 dólares. Sin embargo, si tú quieres comprar hoy en día uno de los mejores SSD PCI Express 5.0 M.2, o sea, ya no es generación 4, sino de generación 5, nos vamos a 260 euros, ok, pero tenemos 2 teras, no tenemos 64 gigas. Y si ya te quieres comprar uno de generación 4, porque todavía hoy en día es lo más utilizado y para muchos casos es lo que te va a venir mejor, pues aquí estaríamos hablando de aproximadamente 160 euros, 160 dólares, también 12 teras. O sea que, al final, obviamente el precio varía muchísimo de la memoria RAM a lo que sería un SSD si hablamos de capacidad. Pues bien, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que os haya resultado interesante y hayáis aprendido muchas cositas, o que por lo menos, si tenéis algún tipo de duda, que la haya podido resolver. Si te ha gustado el vídeo, si quieres apoyar el canal para que siga creciendo, pues me encantaría recibir ese estupendo me gusta o un comentario, ¿vale?, para seguir apoyando el contenido. Yo prontito pues te traeré nuevo vídeo, si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete. Nos vemos, gente. Bye, bye.